Ya es mediodía, mediodía de menos en este lado del mundo, acá en Guadalajara, México, donde un servidor reside. Mi nombre es Jaime Molins y bienvenidos a nuestra sesión 94. 94 veces van que abrimos este conversatorio para explicar cuál es el propósito, la finalidad, la función del coaching, qué está pasando en este mundo. De parte del Non-Directive Institute y el Leo Ipso Center, nos complace tener en ti un receptor de nuestro mensaje. Gracias de verdad por vernos. Para dar el salto importante, nos encantaría que no te quedaras siendo solo un receptor, sino que fueras un difusor, que te suscribas aquí a nuestro canal, que enciendas la campanita de notificaciones y que si te place, compartas este mensaje, porque yo te aseguro que muchos están buscando este tipo de conversatorios y que seguramente les vendría de maravilla. ¿Por qué lo digo? Voy a compartir con ustedes una anécdota personal que ocurrió justo esta semana. En mi afán por buscar coaches de alto nivel y con vasta experiencia, le hice una invitación a un colega que tiene o que dice tener más de 23 años de experiencia en este tema del coaching. Cuando le digo que me gustaría tenerlo en nuestro podcast que trata acerca de abordar el asunto tan poco esclarecido de la no directividad en el coaching, su respuesta es: me temo entonces, Jaime, que no tengo mucho que sumar. Con humildad me puedo referir a mi práctica, más no me puedo referir al marco de referencia de la no directividad. ¿Qué será entonces que está ocurriendo? Que hay un altísimo porcentaje de coaches y que si tú eres coach, probablemente tú seas uno de ellos que no han comprendido ni en la teoría ni en la práctica lo que significa el mecanismo libre de transferencias. Si quieres saber más, te dejaré aquí abajo un enlace para que conozcas de manera sintetizada un pequeño curso grabado que tenemos en la academia, denominado Coaching 8 letras, 8 pasos. No te quedes atrás. El coaching y tus clientes te necesitan actualizado. Sin más, y para dar paso a lo que nos tiene hoy aquí, muy agradecido por su presencia, hoy recibimos a quien yo considero una eminencia, un hombre que se ha esforzado de manera tenaz, perseverante y con gran profesionalismo, a un master coach que nos honra con su punto de vista, que a pesar de estar muy ocupado dirigiendo su escuela y su enorme comunidad de coaches, le agradezco que haya hecho un pequeño hueco en su agenda para hoy darnos cátedra. Su nombre es Fernando Celis y aquí les cuento un poco de su extensísima trayectoria. Fernando Celis es Certified Masteries Coach, es MCC, Master Coach Certified por la ICF, Master Coach por la IAC, Senior Practitioner de Coach EMCC, es supervisor certificado de coaching ESIA, CEO y Master Life Coach Trainer de la ILC Academy. Es autor del bestseller El Ejecutivo Surfista 1 y Ejecutivo Surfista 2, El Arte del Camino y Life Coaching, El Viaje Heroico. Con más de 25 años de experiencia como coach de desempeño óptimo, life coaching, coaching a fuerzas de venta y coaching ejecutivo, ha contribuido al éxito de miles de profesionales en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Es director y CEO de ILC Academy Worldwide en los Estados Unidos, responsable de haber certificado a más de 3.500 coaches profesionales en más de 15 países. Posee las dos credenciales más elevadas del mundo en coaching MCC y Master Coach IAC, lo que lo coloca como uno de los más reconocidos coaches del mundo. Y bueno, imagínense lo que representa para mí, para nosotros, tener a una figura como la de Fernando hoy. Y sin más preámbulo y agradecido por su presencia, le pedí yo a Fernando que utilizara los primeros 30 minutos de este conversatorio
con la libertad que él tiene y se merece para que nos expusiera el tema que crea que es conveniente. Así es que, Fer, gracias por aceptar la invitación. Este espacio es todo tuyo y adelante, toma el micrófono, la pantalla y a nuestros invitados. Gracias, gracias a todos, gracias Jaime por la invitación, que hemos estado en la conversa y la tira y encoge, pero también, ¿sabes? El momento también de compartir y tengo una presentación aquí de 30 minutos para poder aclarar las posiciones, aclarar la confusión, ver desde la mirada nuestra. Nosotros somos coaches hispanos dentro de los Estados Unidos y hay una gran apertura. Casi todos los que trabajan con nosotros en ILC y muchos de nuestros graduados ya están insertos en el tejido económico, profesional, de lo que significa la labor del acompañamiento de coaching. Y en los últimos 5 años hemos visto también el crecimiento de las grandes plataformas como BetterUp, Torch, Ezra, Bonum Coaching, que son los que tienen los grandes clientes, son Claro. empresas billonarias en Silicon Valley y ellos buscan coaches para acompañar esos procesos de liderazgo. Estoy hablando de la Fortune 100, o sea, Google, Facebook, American Express, la Fuerza Aérea. Entonces yo voy a compartir pantalla, pero antes sí aclarar un punto bien importante que precisamente al prepararme para esta presentación, este espacio, Ujú, me di la tarea de volver a revisar la teoría general del coaching ujú, y entiendo sus puntos de vista y su mirada y entiendo también que hay un punto de diferencias en terminología y grado. Pero lo cierto es que allí explica muy bien por qué es que coaching funciona. Y hay que partir desde allí. ujú, La razón por la cual hay tanto auge, la razón por la cual existen empresas como BetterUp, que es una empresa valorada en 4,57 billones de dólares, es porque coaching funciona. ujú, O sea, Google no va a invertir 3 millones de dólares para entrenar a un bojote de gente y darles coaching si es porque, para estar bien, porque es chévere. No, ellos saben que eso en indicadores, recolectando data, aumenta la productividad, mejora el desempeño, baja los niveles de burnout, ayuda a la resiliencia, todos los beneficios que da el trabajo que nosotros hacemos. ujú. Entonces voy a compartir pantalla a partir de aquí para hacer el conteo. Lo hice buscando acoplarme a el tiempo que me da y yo lo he denominado estableciendo puentes, que es la posibilidad de pluralidad, la apertura epistemológica, la profesionalización ética y consciente del coaching desde el enfoque de ILC Academy Worldwide. Ujú, Y yo soy como todos ustedes, soy un coach apasionado por esto desde que comenzó y he tenido que buscar estos niveles precisamente para poder apoyar más la academia y a nuestros estudiantes. ujú, Y la idea es establecer puentes, entender el poder de la sinergia en lo que es la profesionalización, que creo que es nuestro mayor enfoque hacia la comunidad global de coaches, sobre todo en Latinoamérica. Voy a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar un poco de la historia de coaching. Hay un pequeño clip de 4 minutos entrevistando a una persona extraordinaria, las definiciones que existen, nuestra metodología de trabajo y luego puentes y barreras. Y si da tiempo, yo les voy a presentar a Liz 420, que es nuestra inteligencia artificial que observa sesiones de coaching y te la puede desglosar y analizar en su mínimo detalle para poder demostrar si tienes o no tienes estos principios de centramiento en el cliente o si te sales de lo que es realmente el mindset del coach. ajá, Yo llego al coaching porque lo necesité. En los años 80, 90, yo era un surfista en las playas de Daytona. Yo estudié en la universidad aquí estudié en Venezuela y siempre fui un muchacho introvertido y tímido. ujú, Yo soy de naturaleza tímida, introvertida. Y todo está muy bien. Eso me hizo dedicar al arte, a la música. Esa es la razón por la cual escogí surfing como deporte, porque es un deporte donde estás tú y el mar. Nadie te juzga, puedes ir solo. Pero ya en la universidad, estando en Estados Unidos, cuando me vine a Estados Unidos a terminar estudios universitarios, me vi en la posición de que, oye, me estaba afectando socialmente, yo necesitaba hacer algo, busqué ayuda y eventualmente entré en el movimiento de potencial humano y encontré cosas que me ayudaron.
entre ellos el trabajo de Tony Robbins. Y desde el momento en que yo estuve en contacto con eso, ese movimiento que se estaba gestando en California, yo decidí estudiar esto a fondo, aprender todo lo que se podía aprender en esa época de los movimientos de desarrollo personal para salir adelante. Eventualmente entré en una empresa consultora internacional que se llama Communispond, de coaching y entrenamiento a fuerzas de venta, y aprendí no solamente la labor, sino el trabajo de las empresas consultoras en empresas, como IBM, como Ford, como Abbott. Y después de 6 años ahí, yo me dediqué a lanzarme solo y empecé a realizar un benchmark de formaciones Ujú. para determinar lo que funciona en la realidad. Y claro, todo esto me hizo también comunicar estos procesos en conferencias y foros. Y fue también una forma de empujarme a mí a vencer el miedo escénico, la timidez, todas esas cosas que acompañan la introversión. Ahora, mi formación fue más que todo en esta parte del mundo, en Estados Unidos, en Communispond. Luego había unos módulos online de Coachville, que era del Thomas Leonard, y dentro de los trainers de Communispam ya se empezaba a hablar de algo que se llamaba coaching. Ya las personas estaban formándose en coaching. Y era algo que, wow, lo mencionaban así como, mira, esto se está dando. Cuando regresé a Venezuela, porque yo regresé a Venezuela en los años 2000 para estar aquí y empezar a trabajar esto, Ujú. lo que había era coaching ontológico, o sea, Ujú. no había nada en español. Rafael Echeverría y Julio Laya iban a Venezuela en esa época. Mira, el Banco Central los traía para formarlos a todos los ejecutivos del banco. Y había muchos gerentes de recursos humanos y todos hablaban el idioma ontológico que no vibraba con lo que yo estaba aprendiendo. Ujú. Eventualmente llegó a Venezuela la ICC, la International Coaching Community de Joseph O'Connor, con un programa de 4 o 5 meses, bien elaborado, me gustó, había buenos trainers, estaba Wolfgang Hoffman, que ha estado aquí, Paula Andwanter de Chile, Carlos Alonso, y oye, y me encantó cómo lo llevaron, ¿no? Ujú. Porque era orientado a resultados, tenía elementos y decía, oye, ves, mira, esto es práctico, Claro. sumamente enfocado a la práctica. Y eso me llevó a mí, más adelante, a escribir mi primera certificación, que es la certificación de Life Coaching que se dictó en Margarita en el año 2013. Yo Ujú. estaba actuando como presidente de la Asociación Venezolana de Coaching y yo te digo algo, a partir de ahí esto no paró. Han sido casi 14 años donde la certificación nos ha pedido a nosotros, ¿no? Ya tenemos 120 cohortes, vamos a comenzar las 120 en enero, hemos podido compartirlo en todo el mundo, se nos acercó la IAC primero y luego en el 2018 me vi en la necesidad de hacer puente con ICF. Primero porque yo quería entrar a las plataformas. O la primera que quise entrar fue BetterUp y cuando tú entras a buscar trabajo como coach en estas plataformas que tienen sus planillas abiertas al público, lo primero que te sale es cuál es tu credencial y yo no la tenía. La saqué en un año el PCC y luego me vi en la posición de darle esto a mis alumnos. Entonces hice toda la gestión para poder acreditar la academia con ICF, que son procesos sumamente rigurosos. Y hoy tenemos lo que se llama 2 niveles 1. Y yo quiero comenzar con esta frase que corresponde a la esencia de la no directividad desde Carl Rogers, Ujú. porque tiene mucho que ver con coaching. Cuando acepto a la persona tal como es, entonces puede cambiar. Ujú. Aceptación como un elemento, ¿no? Que debe contemplar el coach. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos? Porque yo estoy de acuerdo que en Latinoamérica se ha desvirtuado mucho coaching, ha habido escándalos, ha Ujú. habido hasta series en Netflix. En Chile hubo un escándalo por un coach que estaba haciendo cosas con política, y se llevan por delante la palabra de coaching. Aquí Hemos podemos visto. decir ¿Ah? nombres, Fernando, para que no te detengas si tienes ahí el nombre de la persona adelante, pero es opcional. No, no, mira, eso es voz populi, la gente sabe y siempre sale algo. Y no solamente, ¿sabe? Coaching es una palabra cotidiana. En inglés, o sea, en Estados Unidos, coach is a coach. Hey, coach, what's happening? O sea, aquí
La Sí, figura del coach tiene una neuroasociación porque desde pequeños de alguien que te va a ayudar a lograr la copa está dentro de la psique de las personas y de los que contratan coaching en las empresas. Y claro, las escuelas, muchas de ellas están haciendo un trabajo extraordinario, no todas son, hay muchas escuelas buenas que están haciendo su trabajo con formaciones de más de 4 meses, 8 meses, y todas tenemos que contemplar que tienen su metodología, su proceso y su filosofía. O sea, nadie le puede quitar a Argentina la filosofía que tienen con respecto al coaching ontológico. Eso ya es una cuestión cultural y tiene una riqueza dentro de ese contexto y se entiende. Yo antes tenía fricción, pero oye, entiendo lo que están haciendo, entiendo la profundidad, veo hasta dónde llegan también. Ahora, influencia del coaching. Oye, si nos vamos a hablar de las influencias del coaching, hacemos esta pregunta y la puedo hacer acá, los nombres que saldrían serían diversos. ujú, Y lo que sucede es que coaching tiene influencia de múltiples factores. correcto. Tiene influencia de filosofía, Fernando Flores, Confucio, Lao Tse, todo. Lao Ujú, Tzu, muy dentro de ti, tú tienes la respuesta, tú sabes qué hacer. De la psicología humanista, Carl Rogers, Abraham Maslow, Virginia Satir, de la literatura de la motivación del siglo XIX y XX americana, de los pioneros, o sea, los que realmente empezaron a sacar las primeras escuelas de coaching. Thomas Leonard, Laura Whitworth, Marshall Reynolds, Jim Selman está entre ellos, de ujú. la consultoría, del deporte y del movimiento del potencial humano. Y en el centro tengo esa figura enigmática, carismática de Werner Erhard, que fue como el detonante de todo un movimiento de potencial humano. O sea, eso explotó en la zona de la bahía de California, o sea, San José, San Francisco, y eran las grandes encerronas y seminarios que no Ujú, dejaban salir a la gente, eran coercitivas y hacían de todo. Mucho de eso vino a Latinoamérica también con otros nombres, ujú. Insight, Discovering, los mismos LifeSpring. Y mucha gente nosotros le decíamos que eran una secta. O sea, yo no estaba metido en eso, pero uno veía a la gente el fanatismo. El movimiento transformacional, ¿no, Fer? Ujú, ujú. Y yo fui a muchos de ellos que te ponían a pelear con la silla, que si era tu mamá y después, ¿qué pasa si ahora Sí, tu mamá se murió y todo el mundo llorando? sí, Pero sí, lo sí. cierto es que hay una historia. Sí. Y yo he sido obsesivo con entender la historia de estas cosas, de dónde venimos. Y no me quedo solamente con los libros, a mí me gusta entenderlo desde la persona que estuvo ahí. Y una de las personas que más admiro es Vicky Brock. Y yo tengo aquí un clip de 4 minutos, porque es importante para esto, Sí. este segmento de Vicky Brock, que es la historiadora del coaching. Ujú. So why is it important for all the new coaches and those what we call CITs, coaches in training, Mhm. to be interested in history? Um, it's much like in a family. Who your parents are and who your grandparents are help shape you. So in coaching, it's important for us to know who went before us and what was motivating them. So if you look, and it also helps us distinguish ourselves from some of these other professions. What do we uniquely offer? It helps our credibility by knowing the foundations of the theories and models we're using as coaches. For example, when I mentioned the originators, the people who were not coaches, but a lot of their theories and models, like the humanistic psychology, like the philosophy that Fernando Flores brought in, like the human potential movement that Werner Erhard and all the humanistic psychologists brought in. It's important that we know how that impacted our coaching masteries, our coaching core competencies.
how we use that with our clients today. And that's why it's important for new coaches, because then once they understand that, they can then define better who they are as a coach. They can select their trainings and have a strong foundation. So if a client says to them, well, that's just what my therapist does with me, they can know the difference between what they do and what a therapist does. Werner was an originator. Thomas and Laura were what I call transmitters. They became coaches. They took what they learned from Werner, who was not a coach. And he really popularized the human potential movement, popularized, personal growth and human potential. Thomas and Laura, given that they both worked for him, they were exposed to his trainings by working in the accounting department. And then they actually shared an office when they both left Werner Erhard Associates in about 1988. They shared an office. And Thomas was all about training coaches, the curriculum. Laura was about being a life coach. So they'd share an office, and I think they probably learned from each other listening in an office. There was a lot of friction over time between Thomas and Laura. Laura was very, very partnership oriented, collaborative. She'd bring people in. Thomas did a lot of his work on his own, or he was the leading person, whereas Laura was more of a partner. Okay. Thomas wanted to be a leader and make a huge difference in coaching. He also was very, very competitive. Like Laura, you can look at Laura as one who professionalized coaching. In 94, she was bringing together Sir John Whitmore, people from New York, David Peterson, all these people in to help put together a professional association. Listo. Entonces, bueno, Jaime y todo, eso es un poco de la historia. Y bueno, ahí está Laura Whitworth, Thomas Leonard, que fueron los fundadores de la ICF. Y Thomas después hizo la IAC. Y las definiciones, aquí las tenemos, coaching profesional como una asociación, y la asociación es la traducción que ellos le dan a partnership, con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo, creativo, que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. IAC, coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, el descubrimiento y crecimiento personal y profesional. Tenemos el grupo de Galloway, Graham Alexander y John Whitmore, que desatar el potencial de la persona para maximizar su desempeño, ayudar a aprender en lugar de enseñar. Y nosotros que mantenemos que es un servicio de acompañamiento, un servicio porque hay intercambio comercial, te pagan por eso, es un servicio, en confianza incondicional y presencia plena, que logra una toma de conciencia que permite ver posibilidades donde antes habían barreras, elevando la energía para tomar acción contundente hacia objetivos claros. O sea, la razón por la cual nos contratan aquí en Estados Unidos es porque quieren resultados. El tipo tiene que vender más, la persona la tienen que promover o la tienen que subir de cargo, hay que bajar el nivel de accidentes en la planta. El proceso de coaching por sí mismo libera potencial, creatividad y certeza. Y en estos momentos estamos viendo un auge donde hay una recolección de data que nos indican retornos de inversión de 3.5 a 8x, un crecimiento en life coaching, y por life coaching entendemos coaching que no es contratado por compañías, sino independiente. Las personas que están invirtiendo 2.85 billones de dólares a nivel mundial en life coaching, el coaching independiente. Coaching ejecutivo supera los 10.000 millones. Tenemos un unicornio como BetterUp, que ya la mencioné,
que es una empresa en Silicon Valley que ya ha posicionado más de 2.5 millones de sesiones. Yo he trabajado en BetterUp desde el 2018 y es increíble lo que ellos tienen en esas plataformas y lo que y te dan sesiones de media hora. Y todas estas empresas que han surgido desde allí están buscando coaches. Y el mundo hispano está respondiendo favorablemente, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y lo que realmente hacemos, porque las empresas quieren los resultados, Ujú. y coaching logra metas, acciones y resultados, pero también sostenemos espacios reflexivos. Por la naturaleza de lo que significa el espacio que se sostiene con la pregunta y permitiendo que la persona se explore, hay una reflexión profunda de quién realmente es y la forma como está viendo el mundo. Y una explicación bien sencilla de esto es que el cerebro humano y coaching trabaja perfecto como la forma como el cerebro humano aprende y procesa, es que por ser gestáltico, no puede estar en un lugar de no saber. Es decir, nosotros tenemos que buscarle el razonamiento a todo, inclusive a las creencias que no nos convienen. Racionalizamos nuestras creencias limitantes para darle significado al todo. ¿Ok? Entonces, un consejo no va a entrar. Y si entra, entra a una parte del cerebro que tiene una memoria muy corta. Voy a apreciar el consejo, pero el lunes se me va a olvidar. O sea, todos nosotros sabemos cómo rebajar, pero nadie se somete a una dieta así de buenas a primeras. Nos aconsejan, pero no hacemos. ¿Qué es lo que hace coaching con la pregunta? Permite que la persona comience a cuestionar lo que mantenía como significado de las cosas. Y ese cuestionamiento, a juro, lo hace entrar a un lugar mucho más profundo. Y ese lugar profundo comienza a buscar otras conexiones donde por sí mismo él tiene que llegar a nuevas conclusiones. Y eso es lo que hacemos con la pregunta. Por sí misma, una pregunta bien posicionada pone a la persona a pensar, y ustedes lo han visto, como la persona se queda así mirando para arriba, y resulta que no nos damos cuenta que está en un trance. Está buscando una respuesta. Y ahí el coach entra en ese espacio de acompañamiento. Y es la razón por la cual funciona. Puede haber aditivos alrededor, pero está dado. Y nosotros creamos una metodología para poder acoplarnos pues a la ICF y AC. O sea, yo no es que estoy para o en contra, no. La ICF y la IAC son bien reconocidas. Te va a permitir conseguir unos puestos, ganarte el peso honradamente. Nosotros creamos un proceso que son los 8 pasos para cambios potenciadores, donde partimos desde la interacción a través de lograr una conexión y una confianza y un rapport para poder hacer el trabajo. Porque necesitamos lograr que el cliente confíe en ti, porque te van a decir de todo. Estás en un encuentro íntimo, confidencial. Y eso lo logramos apreciando la forma como la persona ve el mundo, aprendiendo a ver el mundo o apreciando la forma como la persona percibe las cosas y poder entender un poco de sus patrones y todo, desde los receptores. Luego, tenemos que prender un faro. Porque en una sesión de coaching la persona te va a venir con su rollo, con su historia, con su problema. Y al prender el faro, ya la conversación comienza a focalizarse hasta el punto donde nosotros podamos definir el resultado que esa persona espera de la sesión. Empezar a llevar la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que tú quieres lograr hoy en estos 30 minutos? Lo puedes dejar abierto, lo puedes dejar más cerrado, pero mientras mejor definido esté el acuerdo de esa sesión, mucho más productivo va a ser el trabajo del coach para el cliente. Esa definición del resultado deseado nos permite a nosotros comprender la persona, saber cómo piensa, cómo siente y
a través de la conversación podemos reafirmar recursos. Podemos hacer preguntas, podemos hacer cosas que logran que la persona se dé cuenta de sus propias fortalezas, porque después vamos a tener que llegar a un lugar donde empezamos a hacer las preguntas fuertes. ¿Qué es lo que tú sientes, crees o piensas que no te permite avanzar? Ese lugar de expandir conciencia la podemos lograr con nuestro proceso centrado en el cliente, pero también nosotros enseñamos ciertos procesos que pudiesen o no entrar en ese espacio de expansión de conciencia a la hora de desmontar creencias limitantes. ¿Para qué? Para que una vez eso salga del camino, donde empezamos a observar los grandes breakthroughs, los grandes momentos, ajá, entonces podemos entrar al tercer acto de la sesión, donde en conjunto con el cliente podemos buscar los próximos pasos, el próximo capítulo, el plan de acción, elevar la certeza que contempla para llevarlo hasta la próxima sesión. O sea, es una sesión redondita, se puede hacer en 20, en 30 minutos y es muy universal y no es rígido. Ahora, entender de que nosotros no estamos coachando el problema, estamos coachando la persona, porque no es la situación lo que nosotros queremos resolver, no es la historia la que tenemos que cambiar, es la estructura emocional con la cual la persona está lidiando con esa situación. Y entender de que cada persona es diferente y el mapa no es el territorio. Respeto el mapa, pero yo como coach, yo tengo una labor de estar presente, conectado, acompañándolo, acompasándome y poder estar muy claro acerca de mi presencia con respecto a lo que está sucediendo con las diferentes fórmulas de intervención. Dentro del contexto de el basamento por la cual nos manejamos, el estándar, tenemos las competencias ICF y las maestrías IAC. Que las maestrías IAC fueron ideadas por la misma gente, ese es Thomas Leonard. Lo que pasa es que, como dijo la Laura, él se peleó con Laura Whitworth y después se fue y Laura no lo quiso dejar entrar. Bueno, eso es un drama. Pero lo cierto es que son muy comunes. Y las primeras dos competencias tienen que ver con el coach en su constitución interna, sus valores, sus principios, código de ética, la mentalidad, que eso es lo que voy a resaltar hoy, y las demás que las han reducido de 11 a 8 y antes de eso habían 15 por 5, son más que todo competencias que se miden con indicadores, evidencia y contraevidencia que puedan demostrar que el coach es competente. La ICF se sube de nivel de credencial por horas de vuelo, mentoría, supervisión, observación y conocimiento. Las maestrías ya sé, ellos no te piden horas de vuelo, ellos lo que quieren es observar una sesión para poder determinar si cumple con los requerimientos para los niveles Certified Coach o Master Coach. Mindset del coach tiene que ver con apertura, la curiosidad, la flexibilidad y el término 4 que es centrado en el cliente. Estuve conversando con Jaime y hablábamos de no directividad, yo estaba medio nervioso, pero ¿dónde está no directivo? Lo que sucede es que el término no directivo no aparece, no lo toma la ICF. Ellos toman un término que se llama client-centric, centrado en el cliente. Y ellos buscan que el coach esté constantemente y curiosamente aprendiendo y desarrollándose como coach, buscando las mejores prácticas y tecnología. Y esto requiere práctica reflexiva para preparar la sesión, el mindset del coach. Y dentro del mindset del coach, al igual que la teoría general del coaching, tenemos un cuadrante donde el descubrimiento es del cliente siempre y el cliente es el que impone la agenda. Lo demás no aplica. De hecho, tú puedes ser bien rígido con esto y mantenerte un centrado en el cliente completo. Nosotros coachamos todos los días con diferentes personas y la adaptabilidad quizás sea necesaria
para no ser tan rígido y poder romper patrones y volver a llevar al cliente si te llegas a estancar. Entonces, mantenemos una posición un poco más abierta, pero siempre contemplando el mindset del coach, que tienes que verlo reflejado en la sesión, porque si no, no te dan la credencial. Y aquí hay algunas cosas ya para ir, estamos en la recta final, para ver los puentes que hay, los marcadores y cómo esto se relaciona con el Non-Directive Institute. 2.01, esa es la competencia 2, indicador 01, Ujú. reconoce que el cliente es responsable de sus propias elecciones. ¿Ok? Este es el núcleo del enfoque no directivo, la autonomía del cliente. Desarrolla una práctica reflexiva para mejorar su coaching. Nosotros mantenemos que coaching se aprende coachando, hay que practicar, esto es como el karate, como el surfing. Coincide con el principio de metaconciencia del coach. Utiliza la conciencia del sí mismo y la propia intuición para beneficiar al cliente, aunque el NDI tiende a rechazar la intuición como subjetiva, ICF la valida como herramienta de presencia consciente. Eso es lo que se llama utilizarte como instrumento de coaching, Ujú. no como intervención directiva. Y permanece consciente de la influencia de sus pensamientos y comportamientos en el cliente y en los demás. Ambos modelos coinciden aquí en que el coach debe evitar contaminar el proceso, y la diferencia es que ICF no busca neutralizar al coach, sino hacerlo consciente y responsable de su presencia. Ujú. Ahora, ustedes me escuchan y quizás me conocen, y yo soy un poco abierto con todo esto porque no me gusta escuchar una sesión de coaching donde yo siento la camisa de fuerza. Eh, yo creo en el coaching desatado, en soltar las manos, en ser auténticamente tú. Por supuesto, bien formado. Y como dice el máster Luc de Beloy, la técnica es para el coach lo que el texto es para el actor. Ambos deben olvidarlo para así poder estar presente. No voy a estar mucho en esto, pero hay un spectrum Ujú. que los coaches pueden escoger según espontáneamente lo que esté sucediendo en la sesión. Desde el no directivo extremo, el non-directive counseling que llaman, la consejería no directiva, pasando por diferentes escalas, y del otro lado estaría mentoría, y a veces, por ejemplo, si tú entras a dar coaching en una empresa como Facebook y Coach o Google, en algún momento te van a pedir que des feedback de un proceso que ellos utilizan para dar feedback. Se vas a tener que hacer roleplay, pero no sin antes haber hecho tu sesión de coaching. Eso se te exige, porque para ellos son los que pagan la sesión. Entonces, en muchos casos, las mismas empresas nos reentrenan, pero siempre están buscando coaches que demuestren ese proceso centrado en el cliente, porque saben que eso es lo más productivo. Y aquí, para terminar, las diferentes competencias ICF del hacer coaching y cómo se relaciona con la no directividad, encarnar una mentalidad de coaching. Fíjense que dejando de lado su agenda personal, cualquier consejo. Nosotros no le decimos al coach qué hacer, al coachee. O sea, no es porque no puedes dar un consejo. O sea, hay momentos donde la estrategia la manejamos los dos y todo se hace pidiendo permiso. Pero no es porque no puedes y no debes, sino que coaching ofrece algo que es mucho más importante, mucho más profundo, mucho más propenso a de verdad cambiar. Establecer y mantener acuerdos, que es una competencia, el coach y el cliente co-crean juntos los objetivos y las medidas de éxito. La agenda del cliente lidera, evitando que el coach dirija. Se mantiene presencia, respondiendo al cliente en lugar de seguir un guión o estructura rígida. Evocar toma de conciencia, donde es el mismo cliente que el que tiene la última palabra. Y a veces
es el silencio lo que realmente detona ese gran aprendizaje donde nosotros no proporcionamos respuestas. Y en facilitar el crecimiento del cliente, el coach se asocia con el cliente para diseñar acciones y responsabilidades y el cliente elige las opciones. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cuál es el próximo capítulo? ¿Cuál es el próximo paso lógico? Entonces, ¿qué es para nosotros maestría en coaching o qué, cómo lo describiría? Mira, es cuando el conocimiento que has adquirido y tus horas de vuelo te permiten coachar diferente y ser diferente con un estilo tuyo, manteniendo tu sistema central ya bien aceitado en cuanto a este proceso de no directividad o centramiento en el cliente. Y abrirse un poco porque la no directividad extrema pudiese ser un desafío, porque hay una entrevista donde John Whitmore admitió que pretender ser 100% no directivo no es realista, porque la presencia y las preguntas inevitablemente influyen en el proceso de pensamiento del cliente. Y el objetivo es ser tan no directivo como sea posible sin cruzar ante la pasividad que no ayuda o retener insight que puede ser valioso para lo que quiere el cliente. Y eso es lo que quería tener aquí para entender de que cuando se habla de ICF, son bien rigurosos con observar lo que haces. Se habla de preguntas que lideran o que guían. Y esa no te la pasan, no te la pasan. Te van a rebotar la grabación y es bien frustrante. Por eso es que la ICF se ha vuelto tan rigurosa últimamente para poder otorgar los PCC y ahora los MCC están tirando a matar. Yo tuve que mandar 5 grabaciones, a mí me rebotaron 3. Y la tercera fue muy buena. Pero bueno, esa es la realidad, pero aprendí mucho, pues, porque te exigen un minimalismo en el máster. Y eso es lo que traje, Jaime Molín. Oye, ¿Cómo vamos? Fernando, a ver, en primer lugar, déjame felicitarte porque la presentación me gustó mucho. Estéticamente, está hermosa, ¿eh? Eso Ah, sí, gracias. eso Eh, sí, muy, muy, muy atractiva y muy clara también. Aparte, se nota que has hecho una gran investigación y eso se agradece y yo te lo quiero reconocer. La verdad es que me encantó. Eh, Gracias. en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, se nota tu compromiso, tu pasión, tu interés, tu vocación por esto. Lo hemos platicado y lo digo públicamente, hemos tenido, Fernando y yo, nuestros encontronazos, Uf, nuestras sí, conversaciones. sí. Es que yo soy muy apasionado con la cuestión, tú Sí. lo sabes, nos hemos dicho de todo. Claro, y esto yo lo dejo en un segundo plano porque somos aprendices y estamos siempre siendo a veces víctimas de nuestras emociones, pero eso no quiere decir que tengamos un propósito mayor, que es justamente darle al coaching, como nosotros lo decimos del Non-Directive Institute, esta redignificación, ¿no? De buscarle el lugar que le corresponde dentro del gran espectro de los estilos de ayuda. Eh, También te quiero agradecer, Fernando, que hayas hecho un esfuerzo por tratar de comparar o conciliar lo que ha venido sido propuesto por las diferentes asociaciones y lo que buscamos en el Non-Directive Institute. También vi una lámina en donde decías, mientras el Non-Directive Institute propone esto, ICF esto otro, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, vamos a abrir el espacio. Nos quedan otros 40 minutos Yep. aproximadamente para preguntas, comentarios. No, no sin antes hacer mención de lo siguiente. Dime, ¿ibas a decir algo, Fer?
No, no, que estaba ahí saludando a Zaida. Ah, saludando. La doctora Zaida Márquez. Ah, bien, bien, Hola, bien. Ahí está hola María Fernando. Francesca Conjue, Saludos, directora de saludos a comunicación. todos. Patricia Saludos. Llanone, ella Saludos. trabaja en la, es staff pedagógica, está en la parte de educación ICF Argentina, Buenos Aires, Genial, Argentina. genial. María Alexandra Duque es nuestra Chief Knowledge Officer y es la arquitecta del proceso de seguimiento y prácticas de coaching. Espectacular. Bienvenidos a todos. Qué gusto tenerles por acá. Gracias, gracias Jaime. Bien. Eh, Antes de continuar con los comentarios, con las preguntas, con hacer esto todavía mucho más interesante, quiero dejar un par de cositas claras. Eh, en ningún momento de la presentación de Fernando, y ojo con lo que voy a decir, no, Fernando no cometió ningún error ni lo hizo mal, ¿ok? No, no va por ahí. Lo que trato de decir es que en ningún momento se hizo mención a lo que propone la teoría general del coaching. ¿Ok? Para que la gente quien vea este video y quien vea la presentación de Fernando, Fernando hizo un recorrido de su experiencia y un acumulado de sabiduría desde lo que para él ha sido la historia, la teoría, la práctica y todo lo que compone al mundo del coaching desde su perspectiva, que es altamente valioso. Pero atención. Fernando no hizo, solamente mencionó que tiene junto a él el libro La teoría general del coaching, pero por lo que yo vi, ninguno de los datos surgió de la teoría general del coaching para su presentación. Estamos en eso, ¿verdad, Fer? Claro, la investigación que hice tuvo varios razonamientos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he estado metido en inteligencia artificial desde el octubre del año pasado. Ok, He ok. desarrollado tres coaches virtuales para la academia. Uno que es capaz de observar sesiones, que puedes ponerle una sesión y una transcripción. Sí. Y tomando en cuenta precisamente el proceso científico de, de la teoría general del coaching, Sí. elaboré, o sea, con un grupo de- de la parte, lo que ven aquí en pantalla, Ah, sería el código para un GPT con los documentos necesarios. No lo he puesto todavía, es como ah, la arquitectura de está lo que bien. puede ser un coach que te coachea no directivo para practicar o para todo. Si lo Qué quieren bien, qué bien. tener, ahí está todo con los documentos basados en la teoría general del coaching del doctor Ravier, segmentado con los diferentes prompts y los RAG que necesitas para poder meterlo dentro de la base de conocimiento de un GPT y poder sacar lo que después tienes aplicaciones que lo puedes poner hasta hablar. Claro. Bien, espectacular. Es parte de lo que les digo, que me parece que Fernando ha hecho mejoras excepcionales en su propuesta y de hecho, no sé si ustedes se fijaron, pero en la entrevista que le hace Vicky Brock, su oficina tiene un aspecto muy distinto al de ahora. O sea, hoy se ve mucho más armado, con una infraestructura mucho más grande. O sea, se ve que ha recorrido un camino de menos a más y yo te lo aplaudo, Fernando, de verdad, eres un ejemplo de constancia y superación y eso lo hago públicamente, este reconocimiento. El tema de la teoría general lo que busca, y esto yo sé lo complejo que representa no solo leer una tesis doctoral de casi 700 páginas, sino además que pone en predicamento todo lo que se conoce hasta hoy como coaching. Por eso puede resultar complicado entender, dominar y ejecutar basándonos en la propuesta de esta tesis doctoral. Yo inclusive tendría dos comentarios para abrir la conversación. Uno, ¿por qué será que ninguna asociación a nivel mundial le da esa relevancia que merece el término no directividad? O sea, yo no he visto que le den esa importancia a nivel mundial a cómo se hace, cómo se garantiza la no directividad como alma de un buen coaching, ¿sabes? Porque, a ver, si tú sufriste, Fernando, para obtener tu MSC o tu PCC o lo que sea,
Pues no sé cuántos coaches sufrirían y alcanzarían a ser realmente no directivos según la TGC, pero ahí está la aspiración, Sí. a que podamos entender qué significa ser no directivo. Y la segunda, el segundo comentario es, eh, desde la propuesta que tú nos traes, donde por lo que entiendo se considera, se abraza y se toma en consideración la no directividad. ¿Cuál es el método para garantizar la no directividad desde tu propia propuesta personal? Porque tienes un método de 8 pasos, tienes una propuesta muy profesionalizada, tienes un montón de información relacionada a las ventajas y beneficios que el coaching aporta. Pero todavía, de menos a mí, no me alcanza a quedar claro cómo se garantiza un acompañamiento absolutamente libre de transferencias para que se pueda catalizar el componente tácito del conocimiento, que es justamente lo que propone la teoría general del coaching. Esos serían como las dos llaves para abrir la conversación, a menos que alguno de nuestros invitados o asistentes nos quieren hacer otra pregunta, mención, comentario, lo que sea, el micrófono lo pueden abrir en cualquier momento y reitero mi agradecimiento a Fernando por su apertura, por la presentación y por el tiempo que nos va a dedicar en los siguientes minutos para resolver nuestras inquietudes. Dejo esos dos comentarios abiertos si los quieres responder, Fer, y si no, dejamos Yo, abierta mm, el micro para quien guste sí, intervenir. Gracias yo quiero nuevamente a aclarar, todos. sí, Sí. yo quiero comenzar para abrirle el espacio Sí. a que hay personas que lo trabajan a nivel profundo. La respuesta a las dos preguntas. Sí. No es una cuestión de lo que hacemos, es el término. Ujú. ICF no utiliza el término no directivo, ¿Por utiliza qué? client-centric. Lo utiliza. Mira, aquí tengo, yo hice mucha investigación. El mismo Carl Rogers reemplazó el término no directivo por client-centered, centrado en el cliente, para capturar mejor la filosofía. Bueno, vamos a hablar de libre de transferencias para no usar no directivo. Ok. Transferencia Sí. siempre va a haber. O sea, no estoy hablando de transferencia de conocimiento, sino transferencia. Por eso es que está entrando al mundo del coaching el elemento de supervisión de coaching. Supervisión de coaching es algo que se ha estado haciendo en Europa desde hace 30 años, viene de la psicoterapia, Ujú. donde un psicólogo supervisor trabaja con el psicoterapeuta para entender precisamente los puntos ciegos que vienen de las transferencias y contratransferencias en las sesiones. Ajá. Cuando nosotros estamos coachando, nosotros tenemos que trabajarnos. La manera de garantizar la no directividad es con una presencia plena, porque por tu mente están pasando 60.000 pensamientos al día. Ujú. Coaching no viene desde acá. Si estás pensando en la pregunta mientras estás escuchando, estás perdiendo la presencia del cliente. Nosotros aprendemos a coachar ya desde acá, desde las vísceras, utilizando este todo. Mm. Pero por ahí quiero empezar. No sé si alguien quiere agregar algo. Adelante, quien guste, por favor, ya sea pregunta o complemento a lo que Fernando nos comparte. Yo sigo sin entender por qué las asociaciones a nivel internacional no enfatizan ni se comprometen a cumplir con el código riguroso de ser libres de interferencias en sus sesiones. Adelante. Dime, Héctor. Hola, ¿qué tal? Muchos saludos a todos. Gracias, Fernando. Me sumo a los comentarios de Jaime. Y yo me quedaba con una inquietud al escucharte, sobre todo entendiendo que en lo que nos has platicado, sobre todo en este diagrama donde ponías los señales de alerta, ¿no? De las calaveritas en la parte tóxica, y luego decías que, pues, preferentemente lo que tú vas haciendo, lo que tu escuela va haciendo, va enfocado hacia eso, pero que hay ocasiones en las que puede haber algún atorón, alguna cosa donde el cliente como que no da el ancho y entonces nos has dicho que hay que ser un poco más flexibles en esa parte, concentrarnos en que hay que ayudarle a él y darle como algún disparador, algún detonante, como para que eso le permita
volver a enfocarse. ¿Eso lo estoy entendiendo yo bien? ¿Así es como tú lo planteaste? No, o sea, dependiendo de cómo lo estés interpretando. O sea, el punto es que lograr que el cliente esté en la condición de poder llevarlo a ese aprendizaje súbito, que es lo que en inglés se llama el breakthrough, Ujú, requiere confianza, presencia y una maestría de tu forma de abordaje donde no estás liderando las cosas. Estás manteniéndote bajo el mindset del coach. ujú, Si tú no lo haces de esa forma, es posible que la pregunta qué más, qué más, qué más, la persona se va a quedar en un loop y no va a poder salir de ahí. Y tú tienes que buscar cómo romperle el patrón, sacarlo, hablarle de otras cosas, generar confianza y lo vuelves a meter. Porque la pregunta bien posicionada lo vuelves a llevar hacia abajo y lo vuelves a meter en el trance y sigues tu canal. Entonces, si yo no tengo otro tipo de forma o la sensibilidad para entender eso, o me puedo trancar en la sesión o el mismo cliente se puede frustrar. ¿Ok? Em, ICF es sumamente rigurosa con respecto a meter tu mapa dentro de las cosas del cliente. Bueno, no tanto Hay, porque permite que tú le pidas permiso a usar tu intuición. Entonces, así como muy, muy rigurosa no es, la verdad. tiene que ver también con la generación de confianza. Tiene también con comprender que somos dos en esta conversación. No, 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 O sea, claro, entiendo eso, porque si entiendo eso. Lo no, que o pasa es sea, que eso lo puede ser, tú dices que ICF es altamente riguroso, pero pues no, porque si permite opinar, pues ya no fue riguroso, a eso me refiero. si una sesión de coaching tiene una duración de 45 minutos, Ujú, el hecho de que tú eres capaz de reflejar lo que tú estás observando, ujú. y quiero compartir mi observación si me lo permites, y yo podría estar completamente equivocado, pero esto, y le haces la pregunta con respecto a la observación. Si has estado en presencia, eso va a nutrir la conversación enormemente. Y yo no estoy dirigiendo, yo no estoy entrometiendo, estoy respetando la sesión en base a prestarte toda la atención posible y aceptarte tal cual es. Dentro del contexto de lo que observamos en la sesión, nosotros tenemos, para poder tener una escuela, nosotros tenemos que ser mentores, Ujú. assessors se llama, de sesiones. Tenemos que observarlas muy bien. Y observar el mindset del coach se observa, se ve. Tú vas a saber si el tipo pasa o no pasa. Si se entromete demasiado, tú tienes que darle feedback. Él necesita más tiempo. Eso se desarrolla con tiempo. El aprendizaje de coaching sigue los niveles. Una persona que está entrando a aprender coaching va a aprender desde la mente. Él va a tener que aprender sistemáticamente, va a tener que saber cómo hacer las preguntas, va a tener que comprender la estructura. Y sus primeras sesiones van a sonar acartonadas, porque no le es natural comenzar. ¿Qué quieres lograr tú en esta sesión? ¿Para qué es importante? ¿Qué te quieres llevar al fin? O sea, ese tipo de conversación no es cotidiano. Nosotros estamos acostumbrados a hablar desde yo sé, yo te digo, yo te doy. Por eso es que muchas personas que entran les cuesta trabajo el primer desafío. ¿Cómo es que no puedo aconsejar? Coaching permite que la persona vaya entendiendo y familiarizándose con esta nueva forma de comunicación que produce unos insights valiosísimos. Pero a medida que va avanzando con la práctica, con la presencia, con la fluidez, es que empieza a darse cuenta esto que estoy hablando, de poder ser espontáneamente adaptable a lo que sucede en la sesión. Porque estamos hablando con una persona que no siempre te responde como tú quieres. Nosotros no coachamos a nuestros alumnos, coachamos personas. No, totalmente. A ver, Fer, nada más para distinguir. Yo sé que tú tienes una experiencia
amplísima, ¿ok? Yo no hablo de Fernando Celis como coach, yo hablo de, la pregunta era, ¿por qué las asociaciones no incluyen en sus competencias la relevancia de la no directividad? Es que si tú me dices, es que depende de que el coach entienda qué tanto quiere meter y no, mientras las competencias de ICF permitan que el coach pueda meterse y pueda opinar y pueda intuir y pueda hacer preguntas potentes, nunca, nunca se va a lograr el rigor que permite que el coaching se distinga de todo lo demás haciéndose de manera no directiva. Ese es el punto. O sea, no hablo de los coaches, hablo de la referencia de los códigos y competencias que queda muy mediocre. No, no, no es aspiracional porque siempre va a permitir directividad. Eso es a lo que voy. ¿Y cómo llegas a esa conclusión? No, me da curiosidad. O sea, yo cómo llego a esa conclusión Ujú. en cuanto a que siempre hay directividad o cuál. En cuanto a las asociaciones, las federaciones, la IMCC. Porque sus maestrías y sus competencias son públicas. Ahí está lo que se supone que debe dominar un coach. ¿Y cómo deberían ser? Por eso te digo, hay una propuesta que está aquí en la teoría general con unas competencias nuevas para ser rigurosas en el dominio de la no transferencia. Por ¿Ok? eso, por eso me extraña que si este libro se publicó hace 5 años, no se tome en cuenta para elevar el nivel y la calidad y subir la vara de la exigencia que se requiere para que el coaching tenga identidad propia. A eso me refiero. Marilia, ¿ibas a decir algo? Ay, perdón, sí, sí, voy a leer por aquí una pregunta que puse en el chat, ¿verdad? Y creo que va como parecido en el mismo orden de ideas que tú hiciste la pregunta. Para el amigo Fernando, en la presentación usted apuntó, y creo que todos los coaches estamos de acuerdo con la siguiente declaración. El coach no le dice al cliente qué hacer. Y también comentó que eso no quita que se le pueda dar un consejo. Entonces, ¿de qué manera resolvemos esta contrariedad? Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que yo no pude haber dicho que se le puede dar un consejo. Se admite que el coach pueda compartir sus sentimientos, emociones y puntos de vista textualmente en la competencia, dice sin apego, ¿ok? Siempre y cuando eso nutre la sesión. Eh, Nosotros mantenemos siempre que no hay consejo en coaching, no porque no puedes darlo. Eso fue lo que yo dije. No es que no puedes dar consejo, que si te da un consejo te va a caer un rayo, sino porque coaching por sí mismo produce algo mucho más poderoso e importante. Entonces no hace falta. Marilia, ¿algo más? No. ¿No? Ya me escuché la respuesta y bueno, Ah. no estoy de acuerdo, pero nada, sigamos adelante. Pero No, no, cuéntame más, dime, Fer. no, cuéntame más, porque no estás de acuerdo, porque aquí esto es para conversarlo. Claro, exacto, Es exacto. Adelante. O sea, interesante. ¿dónde estás en desacuerdo, Marilia? Estoy en desacuerdo en que el coach meta de su propio, lo que él observa, lo que él entiende y su propia perspectiva o su propia cosmovisión que la meta en la sesión. Yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Pero, Porque, bueno, ahora comprendo cuál es el propósito o cuál es el objetivo que persigue el coaching como disciplina cuando atiende, ¿verdad? Cuando atiende a un coachee, a un cliente. pero ahí faltó algo, porque escuché que el coach meta su cosmovisión. No estamos hablando de yo meter mi cosmovisión. Es dentro del proceso de la escucha. Déjame ver si te entiendo, María. Si tú estás diciendo esto por esto y esto y esto,
ahí me surge lo siguiente de lo que yo observo en ti, ¿ok? Y lo que yo observo en ti es esto y podría estar equivocado. ¿Tiene sentido esto para ti? Esa es la forma en que nosotros en ICF se trabaja el proceso porque estamos en una alianza. Acuérdate, lo definen como un partnership, Oye, Fer, cuando una dices yo, alianza. yo observo algo, ¿no lo observarías desde tu cosmovisión? Lo observo desde lo que sería el sistema que está estableciendo entre los dos dentro de la conversación. Claro, pero no surgiría de la interpretación que te da tu cosmovisión. No es por ahí. O sea, no te hace sentido. Precisamente por eso se pide permiso y se dice al final y podría estar completamente equivocado, Entonces porque es un sí. nadie es perfecto. Entonces es un sí. Sí es tu cosmovisión la que se interpone en la conversación. No necesariamente, porque en la mayoría de las veces el cliente Cuando dices no accede, necesariamente incluye un puede ser, o sea, sí hay la posibilidad. no existe la posibilidad si lo estás haciendo bien, bro. ¿Qué es bien entonces? Cuéntanos, o sea, ¿por qué entonces tú dices que observas y puedes caer en la posibilidad de que estés erróneo en tu opinión o en tu observación, pero luego dices no es posible? Me pierdo ahí. Mira, en el surfing, yo soy surfista, Sí, y los surfistas, coño, en la playa siempre nos preguntan, ¿cómo es eso? ¿Qué sientes tú? ¿Por qué se la pasas en la playa? sí. Y a veces tenemos que llegar a decir, mira, brother, si te lo tengo que explicar, no lo entendería. Estas cosas, Jaime, cuando hablamos de estos procesos y la forma como en IAC tienen la maestría de expresión, Ujú, se logran con muchísima práctica y muchísima exposición. ujú. Eh, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que sucede con el cliente. El cliente no siempre va a responder como nosotros queremos. Gracias a Mira, Dios. yo tuve una oportunidad fue una primera sesión con un ingeniero de una empresa de Silicon Valley que se está encargando de hacer los camiones que se manejan solos. Y esos son equipos de ingenieros en diferentes ciudades. Y yo me fui preparándome para la primera sesión y me fui todo con mi modelo, tú sabes, prepararme, colocarme en presencia. Y yo comencé mi sesión como siempre lo hago y le pregunto, ok, ¿qué quisieras trabajar tú? ¿Qué quisieras lograr en esta sesión? Ujú, Y inmediatamente él, no, Fernando, eso no va a funcionar conmigo. That's not gonna work. Si me vas a venir con eso de tan, de escuchar, yo necesito un verdadero desafío. ujú, Yo tuve que hacer algo con eso para poder hacer la sesión. Porque obviamente había algo allí que evocaba resistencia. ujú, Imponerme hubiese sido reaccionar. Yo tuve que comprender en profundidad qué es lo que estaba sucediendo con esa persona, qué es lo que hacía que se resistiese a un proceso. Y resulta que sistémicamente eso también estaba pasando con su equipo. Lo que sucede en la sesión, cuando empezamos a abrirnos a realmente sostener el espacio, no solamente tiene que ver con ti, tú y yo. Empezamos a ver que el impacto de la sesión afecta a todo el sistema. Todos nos vemos afectados. O sea, las preguntas han sido de resistencia, de es esto, ya, ok, pero la no ¿no? directividad, o sea, la no directividad, ¿dónde entra? En el centramiento en el cliente. Y el centramiento en el cliente Sí, va a tener dos cosas, centrado en el what, en el qué, y centrado en el quién, en la persona. claro, claro. De hecho, un psicólogo humanista puede decir lo mismo, Totalmente. pero no es coach. No es.
¿Y qué lo diferencia? El coach tiene otras competencias y se le contrata para otras cosas. Exacto, Un psicoterapeuta, exacto. Es que eh, las competencias de ICF, IAC, MS, todas dan permiso a que el coach pueda meter su agenda. Por eso quiero entender por qué lo hacen y por qué no se separan haciendo énfasis en la no directividad. ¿Por qué crees tú? si tú estás en la sesión de coaching Ajá, y asumes tu rol como coach, que estás en una alianza con un coach, con un cliente, para llevarlo a un lugar, para mejorar lo que actualmente tiene, para acercarse a un objetivo. sí. Tú eres parte de la sesión. A menos que sea completamente Buda, va a haber algo que tú vas a sentir con respecto a esa sesión y eso también va a afectar la sesión. Qué bueno que pones el Aquí ejemplo. hay una pregunta, Qué bueno que Jaime, pones el ejemplo. ¿puedes Dime, dime. explicar a qué te refieres? Pregunta Saida Márquez. Sí. ¿Puedes explicar a qué te refieres con no directividad en lo práctico? Claro, claro. A ver, dos cosas. Una, me encanta que hayas puesto el ejemplo de Buda, porque Buda es una serie de actitudes y comportamientos aspiracionales que ICF no tiene. O sea, ICF se queda como todo vale. Entonces, me encanta que hayas puesto el ejemplo de Buda o Cristo o quien tú quieras, porque es la aspiración. ICF no tiene grandes aspiraciones. Se queda en como lo quieras hacer es suficiente. Y eso nos tiene en una crisis monumental. Ahora, fíjate qué interesante que, déjame ver, aquí dice Patricia Lianone. Patricia Yanone. Yanone, hola Patricia, ¿dónde estás? Te veo. Ah, acá. Patricia, Hola, tú haces coaching. sí, sí, Perfecto. Y también preguntó Zaida Márquez, hola Zaida, tienes tu micro abierto. ¿Tú haces coaching? Sí. Va. ¿A qué se debe que preguntan qué es no directividad si son coaches? Explíquenme. porque te estoy preguntando a vos, ¿a No, qué no, se por debe eso, la no Claro, por directividad? eso, ¿A qué llamás vos no te estamos directividad? preguntando a Primero, ti. Claro. pero ¿por qué? claro, Si se supone que es el alma del coaching. No, no, ¿cómo? Sí, mira, bueno, yo lo que podría, veo acá, Patricia, déjame hacer un comentario Sí. que tal vez, así como tú me haces la pregunta, yo te podría decir o preguntar por qué haces preguntas con por qué cuando sabes que los coaches evitamos preguntas con por qué, o por lo menos fue lo que yo aprendí, ¿sí? Entonces, ¿entiendes el punto de comparación? No, 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 no entiendo. Ok. Porque lo que pasa es que, a ver, a mí cuando me queda claro que un Ujú, coach se diferencia de otros estilos de ayuda, esa diferencia radica en la no directividad. Entonces, si un coach viene y dice, no sé a qué te refieres con eso, tenemos un gran tema de conversación. Yo les voy a decir qué entiendo por no directividad, pero por supuesto, lo que se me hace interesante es que no sea algo que sea dominado por los coaches. ¿Sí me explico? ujú, Eso es a lo que voy. Ahora, las preguntas del por qué no tienen por qué estar prohibidas. Si se saben ujú, hacer, pueden ser preguntas muy interesantes buscando motivadores y buscando ujú, causas. No pasa nada si se ujú. hacen en las sesiones. Ahora, ¿qué es la Ujú, no directividad? Nosotros ujú, entendemos no directividad como cuando el cliente, perdón, cuando el coach suspende ujú, y se ahorra todo tipo de interpretación, sugerencia, comentario, contenido, información, teoría, técnica, herramienta, propuesta, sugerencia, invitación, o ideas ajenas al cliente. Cuando yo le doy información al cliente que el cliente no tenía antes de la sesión,
lo estoy dirigiendo. No dirigiendo en términos de decirle qué hacer y cómo pensar, sino cambiando el foco de su atención durante la sesión. Eso es dirigir el foco de su atención. Ujú. Entonces, en gran porcentaje de las competencias que proponen las asociaciones a nivel mundial, en gran porcentaje de las competencias hay directividad porque se pretende que el coach sea quien guíe en alto sentido la conversación. Es más, a nivel ético, imagínense ustedes que el código ético de la ICF dice que si yo como coach valoro, diagnostico, hago una evaluación en relación a darme cuenta que el cliente no es sujeto para una sesión de coaching, yo necesito derivarlo a otro profesional de la salud mental. Claro. ¿Cuántos coaches han estudiado psicología como para saber por qué y para qué derivar a otro cliente? Eso Pues, es la es que primera regla que se rompe a nivel ético de la no directividad. pero que sí, Jaime. Brother, Eso no queda claro, no le mira, queda mira, claro a la gente mira, que dirige la ICF. sí, Imagínense nomás sí, sí. la crisis en la que estamos. Jaime, yo te invito a Invítame. que conozcas a profundidad el cuerpo de trabajo que hay detrás I- de las Invítame, competencias. invítame y yo les cuento Am, mi historia, así te como tú invito, contaste no, la no, te tuya, invito y a voy a decir cómo fue estudiarlo y mi paso todo. por ICF. Y, Mm. por ejemplo, lo que tú dices de derivar, Sí, ICF tuvo que hacer un trabajo para derivar personas a psicoterapia. Y en Estados Unidos sí. es muy delicado esto, el código de ética. Qué En bueno. algunos Ojalá se estados, por tomara en ejemplo, en serio, de verdad. California, si tú estás con un cliente que quiere lograr esta sesión y en la sesión él empieza a hablar y menciona que se quiere hacer daño a él o a Ujú. otra persona, usted está obligado a llamar a la familia, si no puede, llamar a su trabajo y si no puede, llamar a la policía. Porque si por mala suerte ese señor se va y se tira por el puente para abajo de Biscayne, usted va preso por manslaughter, Ujú, por homicidio culposo. ujú. Entonces, oye, hay una serie de componentes, porque tú hablas de la maestría, pero no conoces en profundidad los indicadores, el trabajo que se ha hecho detrás, los nuevos bars, las Bien. nuevas formas en que estamos llevando a los coaches precisamente para ponerlos dentro del carril. Como te dije al comienzo, lo Sí. planteé muy claro, esto no es una cuestión de no directividad o sí o no, Y es de es. término o grado. El término que tú utilizas, Ajá. no directivo, ICF lo plantea como centrado en el cliente, al igual que el breakthrough que se utiliza en Estados Unidos es para algunas escuelas de coaching el cambio de observador, Claro, que en otros Fernando, pero, lugares es el pero también hay aprendizaje terapia centrada en el tácito. cliente. Carl Rogers, claro que sí. Por eso, y entonces, Non-directive ¿cuál es la counsel. diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La no directividad, la no transferencia, que no, la ICF no ha sabido definir. Coaching es más que una institución. Y lo que Perfecto. yo veo acá, Cuéntame de la no esta directividad, discusión Patricia. la escuché hace como 10 años o más y bueno, es como meternos en la religión. Bueno, tenemos diferentes miradas, diversidades de miradas y son todas respetadas. Sí es importante resaltar la diferencia Sí, de la discusión académica de la discusión en el campo. sí. Porque desde el punto de vista académico tenemos las teorías, las historias, Una los teoría valores, los académica. disvalores. En cambio, estar en el campo, estamos en la cancha. Y yo Sí, sí, creo que en la pero cancha sin teoría no es se donde puede se hacer buena muestran, práctica. ¿cómo? Sin Yo teoría no creo se que hay puede que hacer buena valorar como práctica. las diferentes religiones. Todas hacen buenas prácticas. No, El no tema es el todas, límite. no Y todas. como, bueno, y como esta profesión no está todavía profesionalizada, lo mejor que estamos pudiendo hacer es buscarle seriedad, moviéndonos dentro de un marco de ética, de recompromiso con cada uno. Y Claro acá no podemos ser que no ingenuos. está firme Nosotros todavía. somos,
perdón, somos un ser humano acompañando a otro ser humano. Sí, No claro. pretendamos sacarnos de encima a la humanidad, porque estamos No, no, al en otro mundo revés. Al entonces. revés. ¿Qué es un ser humano? Somos nosotros y el que tenés delante tuyo. Por Entonces, eso, pero ¿cómo lo acá tenés dos defines? diferencias. Acá tengo una discusión académica que es Por eso, pero ¿cómo diferente a la definirías al discusión ser del humano? Ahí está la campo. clave, ¿no? ¿Cómo? Definir al ser humano es lo que nos daría la pauta para saber cómo tratarlo, desde qué aproximación. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, que lo que opinamos nosotros. El tema de directivo es no decirle lo que tiene que hacer. No solo eso. Ahí está el tema. Yo no le digo al cliente, volviendo atrás, ahora te digo lo del ser humano, si querés lo buscamos filosóficamente, pero me parece que pierdo tiempo en ir a buscar material que podemos tener con otras personas que lo vieron mejor que yo y lo pueden definir mejor que yo. Pero a Sí. mí lo que me parece es valorar el coaching dentro de los marcos de la ética, del respeto al otro y desde la diversidad y las distintas miradas, Por eso, porque si pero no distintas estaríamos miradas negando son distintos estilos de ayuda. Eso está bien. de acompañamiento, diría yo. Lo Claro, que de pasa que acompañamiento. Hay diferentes estilos de acompañamiento, ¿no? el coaching lo que viene a traer acá, esa es una pregunta cerrada, vos querés que diga sí o no. No, no, me Y eso refiero a que tú te no. refieres a coaching como uno de, o sea, que hay diferentes miradas de estilos de acompañamiento, ¿es correcto? El coaching es un proceso de pensamiento donde la persona puede desarrollarse. Dentro de la asociación donde cada uno esté, hay determinadas pautas o determinado código de ética que adherimos. Es Bien, libre Patricia, eso. una pregunta. Tú dime, ¿tú crees que todos los coaches del mundo están haciendo el mismo nivel de buen trabajo? O sea, la gente que en la televisión dice que es coach, tú dirías, yo pongo las manos al fuego por esa persona, todos. Mira, te voy a ser sincera, yo no pongo las manos al fuego ni por una persona, Perfecto. menos la voy a poner. Quiere O decir que sea, hay. no estoy en el mundo del otro, no conozco, no soy No, tan pero superpoderosa. pero la profesión está en riesgo, la profesión está muy vapuleada, está vulgarizada, Como todas las profesiones, pero no tenés está de bien. todo. O sea, no porque exista eso No, quiere decir que está bien. no, nadie está Pausa, diciendo pausa, que pausa. Yo quisiera agregar algo ahí, perdón. lo que surge en mí, que yo escucho mucho. Sí, La profesión está vapuleada, la prostitución del tú coach. sabes que sí, Fernando. Brother, a lo que enfocas, amplifica, eso se va a convertir en tu objetivo. Yo trabajo en 5 organizaciones, cinco Sí, plataformas. sí, Nada más Better Up tiene más de 6.000 coaches. A nosotros nos reunimos, nosotros nos entrenan, nos reentrenan. sí, Tengo otra asociación que está en la India que tiene clientes gringos y ellos se ponen en sí, clientes extraordinarios. Bonum Coaching, anótenlo. Bonum Coaching, que es una empresa que nació en México, de Daniel Bittner, es un Better Up en español. Están contratando coaches. Los coaches que saben, los coaches que están haciendo el trabajo, que hacen y cumplen con los requisitos para entrar, coño, te dan unos cuantos clientes, te hace de 4 o 5 clientes con cada uno a la semana y te ganas unos pesos. Coaching, en ese sentido, en ese ámbito, está bien, gracias. Ahora, que existen núcleos de cosas que han pasado, cositorto, unas vainas locas que hay por ahí, yo no me enfoco en eso, pana. Yo estoy formando gente Fernando, a pero que entren a estos espacios y buscando a los clientes nosotros para también hacer eso, el creando mismo nuevas Daniel tecnologías. Bittner no entiende qué es no directividad. Ay, yo no sé, yo no le Yo pregunté. sí, yo he platicado con él y me dice, no entiendo a qué te refieres. ¿Cómo Pero puede bueno, ser? él no está aquí para defenderse, No, por él puede ver Dios. el video y puede venir cuando quiera, pero yo te lo cuento porque No, tú lo pones Bittner es como la gran empresa de Daniel coach. Butner es un caballero. Bueno, yo lo Es un conozco, ese caballero, hombre es yo no dije que no, intachable. yo no dije que no, yo solo digo que cuando he hablado con él me dice que la no directividad no le queda claro. Bueno, es que el término, man, es como si te pudiera hablar en inglés de las cosas de coaching, te habla del breakthrough, del breakdown y tal. Pero ¿De me qué puedes es eso, Fernando? explicar qué es, ¿no? Bueno, pero tú lo estás explicando, para eso estamos Pero aquí. no me Por aquí hay más, entienden, o más sea, ese es manos el tema. levantadas, ¿no? Que no quiero Imagina secuestrar tú, la... imagina tú que Patricia me dice, hay diversidad de miradas, me parece excelente, pero el coaching tiene que resaltar de las demás por ser eminentemente libre de transferencias. Tiene que ser así. ¿Por qué no le damos el pase? Tenemos gente con las manos levantadas, está Sí. Salvador, Marilia y Salvador, María Alexandra. Marilia y María Alexandra. Gracias, Patricia, gracias, Fer. Y gracias, Aida, por cierto.
Sí, 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 puedo decir algo rapidito, rapidito. Sí, claro, Es claro. que yo he asumido en mi discurso, en mi narrativa, evitar la pregunta ¿por qué? Porque sé que lleva respuestas para justificaciones, entonces es mi práctica diaria. Está bien, Pero está bien. entiendo que otras personas no lo hagan, así que bueno. Sí, súper. Gracias. Bueno. Ahí me apagaste tu micrófono. Sí, sí, Salvador. Bueno, gracias a todos por su atención. Me encantan estas disertaciones porque nos permite salirnos de nuestro mundo y observar más allá y que cada quien habla con su verdad y lo comparte, lo valoro muchísimo. Yo solo quiero traer al tema de que estamos hablando en un foro entre profesionistas, profesionales del coaching, y estamos hablando de una operatividad, de un proceso, de una conversación acordada, pagada y con la búsqueda de un objetivo de parte del cliente, y en eso todos coincidimos. Lo que estamos, entiendo yo, tratando de diferenciar es de qué forma un coach puede decir que está haciendo coaching y no mentoring, counseling, training, breakthroughing o capacitación, facilitación, terapia y todas las otras profesiones de ayuda que hay en el mercado que son muy buenas. Yo personalmente hago muchas técnicas, pero cuando hago coaching suspendo decirle a la gente, es que eso pasa porque eres Aries. O le saco un tarot y le digo, es que la luna está invertida. Uso solo coaching, aunque soy terapeuta en muchas otras cosas holísticas. Cuando hago coaching, solo hago preguntas, respondo con fidelidad a lo que el cliente me dice como una información de lo que él mismo está diciendo, aunque me parezca una aberración, pero si él dijo, no me gustan las habichuelas, yo le digo, no te gustan las habichuelas. No le digo, oye, pero qué mal, están llenas de hierro y de zinc, deberías probarlas. Ni le pregunto por qué no le gustan las habichuelas, simplemente digo, escuché que dijiste que no le gustan las habichuelas, sí. Y ya. Y la persona va a decir, bueno, a lo mejor sí un poco, bueno, tú lo dijiste, pero yo no te sugiero que lo haga. A eso se refiere la no actividad y es lo que yo quería aportar. Si la persona me dice, yo no quiero trabajar en una sesión de coaching, escucho que no quieres trabajar en una sesión de coaching. Entonces, ¿qué quieres hacer? Porque estamos en una sesión de coaching. Quiero algo que me rete. Perfecto. Dame un ejemplo de algo que te rete. Y la persona me va a decir lo que quiera decir. Y entonces, ok, lo que quieres es un objetivo más allá de lo que ya tienes. Ok, ¿cuál sería ese objetivo? Sí tengo que hacer preguntas y tengo que orientarlo a que encuentre un objetivo del proceso y que encuentre un objetivo de esta sesión y que decida qué quiere hacer con eso en el tiempo que establecimos. Lo que quiera su jefe o lo que quiera la organización, pues que se lo dé la organización. En esta sesión es un tiempo para este cliente y si el cliente quiere solo decir que no está de acuerdo durante 45 minutos, está bien, porque no lo estoy dirigiendo y después de 10 veces de que vaya a una sesión y diga, es que yo no quiero estar aquí, algo va a descubrir si es que quiere. Y si no, yo estoy haciendo coaching. Mi agenda no importa. A mí ya me contrataron como coach. Yo ya hice mi proceso metodológico de coaching. Tengo una finalidad que es apoyar al cliente a que él descubra lo que necesita aprender y quiera hacer. Y cuando esté listo, tomará la siguiente acción. Aunque yo tenga aquí en la punta de la lengua 1000 ideas, me las voy a guardar porque no me contrataron para ser su mentor. Y es lo que quería explicar desde mi práctica. Yo tengo 15 años brindando sesiones de coaching y pues sí he estado en el campo. Gracias. Bueno, yo aquí quiero compartir que todos coincidimos en que los presentes que estamos, todos nos tenemos un amor inmenso al coaching, ¿ok? Ahora, el coaching cuenta con base científica y esa es la mejor noticia de hoy. ¿Por qué? Porque nos regalan, nos ofrece ese punto objetivo en el que todos podemos coincidir, ¿verdad? El coaching no es lo que Marilia cree, piensa, no, ni lo que dice María Alexandra, ni lo que dice Fernando, ni Jaime, ni Patricia, que yo pienso hacerlo así, que yo pienso hacerlo de otra manera, no. Cuando el coaching hoy en día, como cuenta con esa base científica, entonces nos podemos ubicar, nos podemos parar en ese punto objetivo y hacer una disciplina
coherente, seria, súper limpia y totalmente distinguida de los demás estilos de ayuda. Entonces, conocer esa profundidad de la ciencia nos acerca a la verdad de lo que algo es. Entonces, conocer esa verdad nos ayuda, nos da las herramientas, nos da nos promueve hasta la historia, nos da a conocer la historia y bueno, para poder hacer una ejecución limpiecita y que valga la pena, pues porque ahorita, ¿qué hay ahorita? Fíjense, nosotros somos un reflejito así chiquitico de lo que pasa, ¿no? Que el coaching es esto, que es lo otro, pero no, él tiene ya su base científica y gracias a eso nos podemos parar ahí y a partir de allí ejecutar de manera extraordinaria y excelente. Ese es mi comentario. Gracias, Marilia. Adelante, María Alexandra Duque. No, yo lo que quería comentar es que, no sé, de repente escucho uno y otro y uno y otro y me pregunto lo siguiente, esto que tú acabas de decir, Salvador, en relación a cómo haces tu coaching, es lo que yo exactamente hago. Y yo me guío por las competencias. Eso me llama mucho la atención, que esto que tú acabas de nombrar como no directivo, que es lo que tú haces, es lo que yo hago. Y yo me guío por las competencias ICF. Entonces, ahí es donde para mí me parece que cuando ustedes hablan de que coaching se está proliferando y se está desvirtuando como profesión, yo sí lo comparto. Y lo comparto ¿por qué? Porque hay muchísimas escuelas que no saben lo que es coaching y forman coaches. Pero en el caso de ICF y de otras escuelas en las cuales yo me formé, esto que tú acabas de mencionar es lo que yo hago. Entonces, yo me puedo decir que yo, basándome en las competencias ICF, sí manejo la no directividad. Fíjense qué interesante. Por esto que tú dices, eso es lo que es mi conclusión. Ahora, otra cosa, Perdón, María, nada más pienso yo, quiero ya saber va, un una. momentico, déjame terminar porque yo te escuché. Hay una cosa que me llama mucho la atención también que no sé cómo ustedes los manejan, tal vez por mi desconocimiento, porque, bueno, desconozco mucho la práctica que ustedes hacen y me parece extraordinaria por lo mismo de que todo puede ser válido siempre y cuando pues sea para el servicio del otro y esté bajo parámetros y lineamientos éticos e importantes a seguir. Yo creo que por lo menos lo que para mí es una transferencia es, tal vez esté equivocada, es que mi cliente en algún momento haga y pase en mi en coach, como coach, algo. Es decir, la transferencia para mí es que mi cliente de repente empiece a verme a mí como una o como su mamá, por ejemplo. O que ponga en mí aspectos de él en mí. Entonces, yo como coach, yo eso no lo puedo evitar. Yo lo que sí puedo evitar es estar atenta y consciente de esto para ver de qué manera me deslingo y hago la separación. Ahora, mi contraferencia, lo mío con respecto a mi cliente, yo puedo verme, porque nosotros tenemos neuronas de espejo. Es imposible que no establezcamos conexión. De hecho, somos seres empáticos por naturaleza y la empatía siempre va a estar a flor de piel. Mis neuronas conectan con el otro. Mi presencia ejerce un cambio de conexión impresionante entre uno y otro y no puede no haber una conexión donde haya en algún momento un pase de algo. Ahora, lo importante no es que exista, lo importante es cómo se trabaja y cómo se llevan a cabo. Y en ese caso, nosotros los coaches estamos preparados para una contratransferencia y darme cuenta cuando estoy metiendo mi mapa en aquel para erradicarlo y evitarlo y trabajármelo aparte, para darme cuenta cuando yo me estoy sintiendo movido por mi cliente y cuando termino la sesión me trabajo lo que me faltó o la herida que me tocó porque soy ser humano y tengo las mismas heridas que mi cliente, no estoy por encima de él y también me puedo dar cuenta cuando mi cliente me está poniendo. Pero decir que en una relación de seres humanos eso no exista, wow, me quito el sombrero a quien lo pueda sostener. Y si Claro. ustedes lo Oye, hacen, los María admiro, Alexandra, son cuando, mi admiración y me encantaría saber cuando, cómo lo hacen, cuando en porque cuando en las competencias te dice ICF que puedes usar tu intuición,
La Eh, intuición y es imposible de no utilizar. ¿Y sabes por por eso, qué? pero entonces da permiso a que tú compartas y transfieras. Puedes compartir y transferir siempre y cuando esto que tú vayas a transferir no la veas como una verdad. Lo veas como que Pero, colocas algo perfecto, en una mesa pero ahí hay y una tú eres libre grieta. de elegir. Pero ahí hay una grieta en las competencias y eso es lo que pone en predicamento la no directividad. No, ahí es la diferencia, pienso yo, en cuanto al concepto, porque ICF pone eso no como algo que está rompiendo la directividad. Para ustedes sí lo es, porque ustedes tienen un concepto de directividad diferente al de ICF. Para ICF, la no directividad forma parte de ese comentario, porque lo ven así, pero es que no es que significa que sea malo, ni que no estén de acuerdo, ni que no sea correcto. Entonces ICF ¿Entiendes? no comprende qué es la no directividad. Bueno, entonces si no comprende la no directividad desde el aspecto que tú lo estás viendo, ¿Sí? como tú lo estás viendo, lo ¿Sí? pudiéramos decir y la ganaste. Y Pero para ellos no, y para mí exacto, tampoco, y para los que nos exacto. formamos no. Y aquí hay una obra académica que quiere decirle a ICF que se actualice. ICF está, Bueno, en ese aspecto, pero a lo mejor también ustedes tendrían que escuchar algunas cosas de ICF que les proponen que también pueden aquí, ser muy útiles para aquí ustedes. está la investigación que hacemos de ICF. Aquí está todo. Por Claro, eso, pero lo que te quiero decir, fíjate, lo que te quiero decir con esto es, independientemente de este aspecto, sí, me parece que no sería ético de parte de ustedes como coaches y de la escuela que representan, sí. colocar a la ICF por debajo o por no o desvirtuar su esencia y su propuesta para prevalecer la de ustedes, ¿sí me entiende? O Pero sea, si me está parece desactualizada, ¿por qué excelente. no? ¿Por qué no poder decir que está desactualizada? Está desactualizada Cuál es el según problema? ustedes, pero no según la sociedad y según otros criterios, según Por eso, pero ustedes. Y eso ¿qué no significa estar criterios? desactualizado, ¿Pero qué porque criterios? Sí, ustedes no tienen la verdad, es que ustedes no tienen la verdad, ¿quién la A tiene? ver tienen si parte de la verdad. si me permiten O un sea, segundito. a mí me encanta, me parece de Utilicemos, acuerdo y estoy de acuerdo con ustedes en muchísimas cosas, pero en otras no, y Lo que ustedes pasa también es que tienen que no, entender. los coaches no han querido leer esta tesis. Yo creo que eso sí puede ser. sí, Sí, Eso sí me sí, abro a, eso sí me gustaría sí, y me ha claro. abierto muchísimo la curiosidad con esto, porque yo digo, wow, pero ¿dónde fantástico. está la diferencia? Yo me Vamos, gustaría Marilia, ahora verlo, vamos a Marilia. Sí. me Te vas a Claro, gustaría verlo. enamorar, te claro, vas a claro, adelante, Bueno, Marilia. tal enamorar. vez a lo mejor me enamoro y chévere, y Mira, sería buenísimo, porque no creo, yo no creo ser claro, única en un sí, estilo, yo creo, yo me abro muchas cosas y creo formar mi propio estilo. Está bien, Estoy perfecto. tomando y lo que resuene conmigo para poderle transmitir y las personas que me van a llevar sí, son las que van a resonar Claro, conmigo sí, por porque en eso, mi fíjate, estilo. por eso muchos hasta, hay un millón de estilos de coaching. Dime, Marilia. Exacto. sí, hasta Jaime, todos aquí, yo fui formada bajo los estándares de ICF, Sí, claro. ¿verdad? Porque yo fui formada así, pero tú la lees o el que la lea se enamora y cambia radicalmente. Mi pregunta, cuando yo levanté la mano, mi pregunta venía por lo siguiente. Me Sí. gustaría saber de dónde sacó la ICF sus competencias. Sí, vamos a ponernos un poquito Bueno, a pensamiento Pero eso yo crítico, creo que ¿verdad? vamos a tener que abrir otro programa, Marilia, Sí, ese es otro porque Sí, programa, porque sí, es eso sí verdad. está escrito y estudiado por no, pero no tiene ellos fundamento tienen su académico, historia o sea, muy, muy no tiene interesante. Oh, investigación. hasta Eso tiene, exacto. eso tiene, Hasta donde yo Bueno, ay, lo que yo supe, creo, ¿no? hasta donde Puede yo ser que supe no. cuando yo estudié, fue una reunión de varios coaches de aquel Claro, claro, entonces claro. y todos opinaban y ellos tenían varias horas de vuelo y Ni cada quien Vicky ponía Brock de su sabe qué es broma. la no directividad. No, ella mira, tampoco lo sabe. pausa para Entonces, ir bueno, cerrando. ahorita te doy, Fernando. Entonces, bueno, se reunieron todos ellos de sus experiencias, ok, chévere, válido. Quizá funcionó por un tiempo, pero eso no Exacto. tiene base académica, no tiene estudio objetivo, no lo tiene. Ahí está toda la subjetividad de cada persona que participó en esa reunión. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de pensamiento crítico todos. Yo Exacto. pasé por ahí, yo leí la tesis, no me quedó más remedio que caer totalmente enamorada porque la coherencia es tan tenaz, la eficiencia es única y la ética es arrolladora, que bueno, caí rendida ante la coherencia, la pulcritud de ese trabajo de investigación. Entonces, de verdad, mi invitación es para que
léanla, léanla que, mire, me van a llamar por teléfono y me van a decir, Marilia, me Sí. enamoré. Es que Sí, voy a es leerlo. tan similar lo que estamos viendo. Fíjate Me cuál es encantaría, ¿no? De verdad. el sistema que se está estableciendo. Es que esto es así, esto es así. Yo no la conozco, yo no la conozco. Yo sé esto de aquí, pero si la lees te enamora. La Exacto. ICF no es un grupito de coaches. Es todo un ejército de pensadores que están constantemente trabajando los procesos para mejorar el abordaje de coaching. Tiene cinco Bueno, áreas de que me trabajo. digan en cuál Pausa, filosofía se pausa, basan, pausa, en cuál pausa, pausa. metodología, que digan Tiene, epistemología, todo eso, sí, teleología, todo eso. todo eso tú lo puedes conseguir ICF. Ahorita hay una convención en San Diego. Son más de 200.000 coaches que están siendo movidos. Las empresas lo están reconociendo y está dando resultados. Pero así como plantea, fíjate que todo es un espejo. Si la lees te enamora. Si en este momento tú te metes y agarras ICF en serio y te metes por un proceso a nivel uno con la academia, empiezas a meterte en ese mundo, en lo que está el banco de conocimiento ICF, te vas a enamorar. Es que es Y un enredo, es un hay kilo una, de estopa, son incoherentes, ambiguos, laxos, tienen metodologías dispares, agarran de psicología, agarran TIS, agarran el otro, agarran... es un relajo. No, 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 a mí de verdad no me convenció, yo estudié allí, no me convenció y, o sea, no llena las expectativas de la lógica. Hay que tener pensamiento crítico y aplicar la lógica, saber las causas, los efectos. No lo tiene, es un enredo hoy en día. Fue antes y lo utilizamos así, lamentablemente, causamos mucho daño, pero al día de hoy sí tenemos una base científica y sigue lo mismo, pero como que un refrito, ¿no? Sigue lo mismo. No tienen base científica ICF, desafortunadamente. bueno, pero acepto tu opinión y tu punto de vista, porque entiendo que es importante para ti. Correcto. Bien, gracias Fer, gracias Marilia, gracias a todos. Salvador, tenías la mano arriba y a ver si vamos cerrando. Adelante. 30 segundos. En el mundo, la libertad y la responsabilidad son valores intrínsecos del ser humano. Están definidos en la teoría general del coaching, son los principios que la rigen, entre otros, hay más de 7 valores fundamentales. La ética es una construcción social. Esa la definimos un grupo de personas de acuerdo a una época y valores compartidos, etcétera. Yo no digo que sea ético o no defender un punto de vista, que la ética es solo el estudio de decir que es bueno o malo, ya eso es moral y otra cosa. No, Pero, no, no lo vemos desde ahí, ¿eh? Que es Patricia, bueno o malo. Perini, Perdón. perdón. Pero si yo digo que la Tierra es plana y no tengo pruebas, pues voy a seguir diciendo que la Tierra es plana y me tirarás que estoy loco. Pero si un día lo demuestro, me darán la razón. Yo lo que quiero decir cuando alguien me escuchó 30 segundos usar un principio de las 8 formas de la no directividad, dice que porque escuchó algo que ella hace, que es reflejar fielmente, eso no es no ser directivo. Cuando No lo lo podamos... dijiste tú. Tú dijiste que era no directivo cuando dejas de ser cliente. O sea, tú lo dijiste con tus Sí, palabras. Por eso lo yo lo repetí. sí, pero dijiste que eso hacías tú en tus sesiones y que por eso aplicaba la no directividad, No, pero porque es tú dijiste que eso que tú estabas haciendo era no directividad. Eso lo dijiste tú y por eso lo tomé. de Tú lo acuerdo, dijiste cuando estabas describiendo lo que tú hacías en de coaching. acuerdo. Entonces yo dije, ah, ok, entonces yo no hago directividad porque si él dice que lo que hace es no directivo y lo Sí, está diciendo y yo hago Alejandra, eso, cuando entonces, tú estabas estableciendo tu punto, yo te dejé terminar. bueno, Mira, nada más te quise decir para dejar claro esto y disculpa. no, ya quedó claro. Ahora yo voy a aclarar lo que yo dije. Lo que yo dije que cuando me contratan como coach, hago coaching. Cuando me piden mi opinión, doy mi opinión. Cuando me piden un consejo, doy un consejo. Cuando Claro, me claro, piden claro. que les entrene, los entreno, porque tengo mucha certificación. Pero si hago coaching, solo pregunto, escucho, reflejo, no interfiero, no invado su mapa mental. Tengo un máster en PNL y no lo uso, porque sí puedo separar mi empatía objetiva y guardarla
y todos los procesos humanos que vivo como ser y como persona que respira y camina, los guardo porque me contrataron como coach, no como su amigo, su papá, su mamá, ni como nada. Por lo tanto, cuando hago coaching, me apego a un proceso metodológico y aunque me sangre la lengua de tanto que me la muerdo, porque si es posible, se llama disciplina, autoobservación, autogestión, y luego ya después lo abrazaré, pero en la sesión de coaching no, porque me contrataron como coach. De Y es lo acuerdo. único que quería decir porque ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, me, m- estoy fascinado, de verdad fascinado, de que cada vez haya más quórum en estas reuniones. Yo cuando invité a Fernando, y me da mucho gusto que venga Patricia, Alfredo, María, Alexandra, Narcia, todos, yo le decía que hay una necesidad muy profunda y hablando Fernando y yo en privado decíamos algo tenemos que hacer, sobre todo para elevar los estándares de nuestra profesión. Y esta es una de las maneras como vamos a tener fricciones, pero consideramos que estas fricciones son ¿para qué? Para frotar la lámpara maravillosa, para que surja el genio, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo aquí son pequeños pasos para que yo me cuestione gracias a los comentarios de Patricia, para que yo indague gracias a las aportaciones de María Alexandra, para que yo me rete a mí mismo gracias a la calidad excepcional de la presentación de Fernando. O sea, creo que este tipo de interacciones lo que busca es que nos ayudemos a que en comunidad veamos qué estamos haciendo bien, que yo no dudo que María Alexandra Duque esté haciendo algo muy bien y qué estamos haciendo que se puede mejorar. Por eso abrimos este espacio, que yo no veo que haya otro espacio como estos a nivel mundial en donde podamos debatir sanamente como adultos, como personas profesionales. Que nos estamos dando cuenta que hay cosas que no están haciéndose bien. Entonces, me siento yo muy honrado y muy grato, sobre todo porque decidieron venir a este espacio, porque hicieron un tiempo en su agenda, porque Fernando le dedicó muchas horas de su tiempo a una presentación muy, muy valiosa y que hoy nos dejan a todos con esta rumiación, con estas posibilidades, con este nuevo pensamiento y decir, como ahora veo a Alfredo que hace así con la cabeza diciendo, me llevé algo, eso es lo que a mí más me gusta, que nos hayamos llevado algo que si se nos salió por ahí un suspiro, una exhalación, que nos sentimos atacados. Bueno, así es la vida, ¿no? O sea, creo que eso es lo bonito de estar en estos espacios en donde podamos conocer nuestras diferencias y saber que tenemos interés en mejorar. Gracias a todos. Voy a tener que terminar aquí porque si no el día se nos va a ir larguísimo. Pero los invito a que nos volvamos a ver. Cada martes tenemos reuniones. Fernando, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Por favor, dinos algo que te hayas quedado pendiente, Fer, antes de terminar la transmisión. No, mira, yo tenía varias cosas, pero es un punto que es sentido común, ¿no? Ujú. En una oportunidad yo estaba actuando como traductor de Fernando Sáez Ford, pues yo participé en el desafío coaching y por eso que establecí contacto con toda esta gente y Sí, todo ello, Tim Galloway, todo el mundo. Y ella quería traer personas americanas al desafío. Y yo sí. le conseguí la reunión con David Peterson. Ujú. David Peterson, coño, ese es el padrino del coaching, desde el comienzo de los tiempos, W. Bex. Y en ese momento que fue la entrevista, él era director de coaching de Google. O sea, Ajá, ese era el tipo que contrataba a los coaches para coachar a su gente. ya. Y empezamos a hablar de estos temas y del coaching, de la profesionalización, y él estaba de acuerdo que tiene que ser altamente profesionales en la escogencia y Ah, todo. claro. Y entonces yo estaba traduciendo y él empezó a hablar sobre, oye, mira, pero a veces le tienes que dar una ayudita a los clientes, tú sabes que a veces, cónchale, yo necesito que los coaches hagan un poquito más. Y entonces la pregunta que le hizo Fernando Sáez fue así como, bueno, ya va, espérate un momento. O sea, que tú estás diciendo que se le puede ayudar al cliente. Claro, claro. La respuesta mira, la tengo aquí porque fue como hielo. Él nos miró y dijo, lo tengo escrito aquí. Si tú vas a sacrificar ayudar al cliente por ser leal a una metodología, you miss the point.
sea, perdiste el punto. Ya. Y yo dije, bueno, y me quedé con eso. O Y tú sea, dijiste, no, está no, equivocado. no, 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 no todo, es que no, el mundo no es rígido, brother. Nosotros tenemos que abrirnos, porque si no, ¿tú sabes quién va a hacer el trabajo no directivo? Alexa, la inteligencia artificial. Ojalá lo haga, ojalá lo haga. De hecho, Diego Maradona metió una mano y con eso fueron campeones del mundo, no por eso quiere decir que esté bien. You know? Pero bueno, gracias por la invitación, gracias a todas, Marilia, Salvador, Gracias. Patricia, Gracias, Hernández, gracias. Narcia, Morotó, Alfredo, María Alexandra Duque y María Conji. Chao, Todo. que estén bien. Chao, chao. Fantástico. Buenas noches, hasta luego. Gracias.